El excelentísimo Ayuntamiento de San Isidro patrocina este programa. Muy buenas, hoy nos encontramos, como ven, aquí al aire libre. Estamos en el que sería campo de concentración de Albatera en su época, hoy perteneciente al término municipal de San Isidro. A mi espalda, lo van a poder ver enseguida, hay una especie de caseta donde se ubicaba un horno y bueno, van a conocer un poco con detalle a continuación todo lo que fue la historia y lo que se vivió desgraciadamente aquí en este campo de concentración, y también lo que se está haciendo y se va a hacer. Pero esto lo digo como entradilla para que sepan que este nuevo programa que estrenamos dentro de la televisión a la carta de nuestro medio de comunicación www.infovegabaja.com, les dijimos que este nuevo programa era para conocer personas que por algún motivo han destacado en la comarca de la Vega Baja y que a lo mejor son desconocidos en algunos ámbitos, en otros, los suyos evidentemente serán más conocidos. También deben saber que este programa no solo se va a centrar en personas de la comarca, sino también en lugares que tengan algún interés histórico o pintoresco, y este es el caso del programa de hoy, conociendo a El campo de concentración de Albatera es de interés, hoy ya lo he dicho antes en término municipal de San Isidro, de interés actual, y van a saber enseguida por qué, pero primero vamos a saludar a las personas que tenemos como invitadas en este escenario mejor imposible para hablar de este tema. Tenemos a Felipe Mejías, que es arqueólogo profesional e historiador. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenas tardes. Buenas. Y tenemos también al alcalde de San Isidro, Manuel Gil. Bienvenido y gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nos va a servir un poquito de anfitrión porque estamos en su término municipal. Pues yo decía que está de actualidad el campo de concentración de Albatera, porque además de toda la historia que ahora intentaremos resumir, una historia con muchos momentos trágicos de aquella época tan desgraciada de la España que ya todos conocemos, pues también actualmente, sobre todo, y aquí entra la figura de Felipe Mejías,
dirige un proyecto de investigación arqueológica financiado por el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España y la Consellería de Calidad Democrática de la Comunidad Valenciana. Ese proyecto está centrado en el estudio de este campo de concentración desde la materialidad, así como también en la localización y exhumación de sus fosas comunes, asuntos de los que está desarrollando su tesis doctoral. Pues vamos a conocer, en base a todo eso, la historia de este campo de concentración, qué trabajos se están haciendo actualmente de exhumación y qué es lo que se ha descubierto, y a partir de ahí intentaremos conocer un poco también el futuro que le depara a este campo de concentración o qué se pretende hacer por parte, en este caso, del Ayuntamiento de San Isidro. Felipe, bueno, pues para empezar, ¿cómo surge esa investigación arqueológica e histórica en torno a este campo de concentración? Bueno, la investigación surge a raíz de la creación de una cátedra, se llama Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana. Esto se crea en 2017, se firma un convenio en mayo de 2017 entre las tres universidades de la Comunidad Valenciana, la de Alicante, la de Valencia y la Jaume I de Castellón, con la Consejería de Justicia, ¿vale? Se crea una cátedra entre las tres universidades, rotatoria. Cada año la dirección de la cátedra recaía en una universidad. El primer año recayó en la de Alicante, y lo que se trataba era de impulsar estudios relacionados con la puesta en valor y la investigación de asuntos relacionados con la memoria democrática, o la memoria histórica, como se ha llamado hasta hace poco, ¿no? En fin, poner en valor los valores democráticos de la historia española, desde la Segunda República hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en los años 80. Entonces, bueno, la cátedra desde Alicante buscó a una persona que fuese arqueóloga y que estuviera vinculada de alguna forma con estudios históricos relacionados con la guerra civil y la posguerra, y yo reunía un poco ese perfil, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar dentro de la cátedra. En principio mi cometido era localizar las fosas comunes de la guerra civil y de la posguerra en la provincia de Alicante, ¿vale? Entonces, bueno, empecé a estudiar la de Orihuela, que por cierto se ha intervenido hace muy poco, la de Monóvar, que también se ha intervenido en agosto del año pasado, la de Albatera, la del cementerio viejo de Albatera, y bueno, me planteé qué había pasado con los muertos del campo de concentración de Albatera, del que todo el mundo hablaba. Bueno, por lo menos a nivel historiográfico, de los profesionales de la historia sí que habíamos oído hablar del campo de Albatera, ¿no? Pero tampoco estaba muy claro dónde se encontraba, qué había pasado realmente. Hay muy poca o casi ninguna documentación sobre el campo. Y bueno, pues partiendo de ese punto de vista y desde ese punto de inicio de la investigación, pues empecé a estudiar y a preguntar y a venir por aquí a ver exactamente dónde estaban los muertos del campo, de los que todo el mundo hablaba. O sea, siempre se ha dicho que aquí moría gente todos los días, pero nadie había encontrado esas fosas comunes, ¿no? Y ese fue un poco el punto de partida. En 2018 ya conocí al antiguo alcalde, a Damián Sabater. Él me puso en contacto con propietarios de tierras de la zona, con el propietario de esta parcela, con personas que habían trabajado las tierras por aquí también y que tenían testimonios sobre la aparición de restos humanos, ¿no? Y bueno, eso fue un poco el inicio de todo. A partir de ahí los testimonios y las evidencias materiales que fuimos encontrando y también algo de documentación, pues me permitieron plantearme un proyecto de investigación a largo plazo. O sea, me di cuenta de que aquí había una historia muy interesante, muy desconocida, y bueno, y que había fosas comunes que quería encontrar en mi objetivo, ¿no? Pues vamos a intentar conocer esa historia tan interesante y desconocida, y en el contexto histórico de este lugar, pues por ejemplo hay que decir que pasó de campo de trabajo republicano a campo de concentración del franquismo. Sí. ¿Cómo se llegó a todo eso? Bueno, eso es uno de los temas de los asuntos que más disputas generan y más malos entendidos, ¿no? La gente tiende a confundirlo todo y pensar que todo fue un campo de concentración, y siempre se entra en el debate un poco de que es que los rojos también mataron, es que mataron igual y luego Franco mató porque los rojos también habían hecho un campo de concentración. No, no fue así, al menos aquí no fue así, ¿eh? La Segunda República crea campos de trabajo durante la Guerra Civil porque las cárceles están saturadas. O sea, en la zona de retaguardia, la zona controlada por el gobierno republicano, pues hay muchos presos, o sea, presos de ideología derechista, franquistas o gente derechista, que la República los mete en cárceles por diferentes motivos, más o menos justos, pero en función de la ley y con juicios, eso sí, hay unos tribunales populares, pues a la gente empiezan a meterla en cárceles. ¿Qué pasa? Pues que esas cárceles están saturadas, y lo que hace la República es, en el año 36, a finales del 36, lo publican en el Boletín Oficial de la República, crean lo que ellos llaman campos de trabajo, que son cárceles a cielo abierto realmente, ¿no? Pero ellos lo que pretenden hacer con esas cárceles es, de alguna forma, redimir las penas de esos reclusos, que muchos son espías o desertores o quinta columnistas. Un quinta columnista es una persona que está pasando información al enemigo, haciéndose, en cierto modo es un espía, ¿no?
también hay delincuentes comunes. Entonces lo que piensan y se plantean es hacer esos campos de trabajo para que esas personas trabajando, ellos consideran que de esa forma pues redimen su pena al mismo tiempo que hacen un ejercicio, en fin, es un planteamiento como muy idealista, ¿no? Y de hecho crean este campo, se construye en el verano del año 37, se inaugura en octubre del 37 e intentan hacer una instalación modélica, de cierto modo. Aquí dejan entrar desde el primer momento a los periodistas, lo abren a los medios de comunicación, se hacen fotografías, las pocas fotografías que se conservan del campo están hechas durante el gobierno republicano, durante la Guerra Civil. Y bueno, y aquí van ingresando periódicamente desde el reformatorio de adultos de Alicante, de la cárcel provincial, en fin, de diferentes sitios van ingresando prisioneros. El momento de máxima ocupación son 1.500, 1.600 presos. Estaba diseñado y preparado para alojar a mucha más gente, ¿no? Aquí se construyen una serie de barracones, se construyen enfermería, en fin, hay almacenes, todas las infraestructuras necesarias para que el campo funcionase, y los presos estaban bien atendidos. Ya te digo, tenían enfermería, había una estafeta de correos, recibían visitas, podían recibir visitas, y luego salían alrededor del campo a hacer trabajos, a poner en cultivo todas estas tierras, porque esto es un marjal, era un marjal, era una zona inundable que bueno, había que bonificar, y lo que hacen es pues, poner en cultivo, cultivan garbanzos, legumbres, cereales. La tierra no tiene mucha calidad, pero bueno, hacen lo que pueden. La idea era poner en funcionamiento toda esta tierra, desecarla, construyen caminos, hacen canalizaciones, y luego dentro del campo también hay talleres, ¿no? Los tienen ocupados en función de las características físicas de cada uno, de su formación, de su experiencia laboral, hacen cuadrillas de trabajo, y hay bueno, talleres de carpintería, de albañilería, algunos hacen escobas, otros los tienen haciendo jabón, fontanería, hay talleres de motores, en fin. Es una cárcel digna. A la gente, no olvidemos que están en una situación de guerra, ¿eh? Tampoco, claro. Lo digo muchas veces por ahí, no era un hotel. No, hay que ponerse en contexto de la época, exacto, claro. Hay que ver el momento, ¿no? Entonces es una situación de guerra, comían de una forma correcta, ya digo, es una situación bélica en la que la comida escasea, pero comen todos los días, tienen una dieta más o menos variada, de frutas, tienen pan, luego reciben comidas de las familias, pueden recibir comidas, e incluso gente de Albatera, de los pueblos de alrededor, de Catral, había lo que se llamaban madrinas que les traían comida directamente, ¿no? En fin, que la gente está atendida de una forma correcta. No hay ningún muerto por torturas ni de forma violenta en todo ese tiempo. Sí que hay 4 muertos, pero son muertos por enfermedad, porque aquí en una población de 1.500 personas durante casi 2 años es normal que alguien muera. Uno muere de un infarto, otro muere de tuberculosis, en fin, son enfermedades infecciosas que es posible que trajesen ya de fuera, ¿no? Bueno, eso cuando acaba la Guerra Civil, a partir del 1 de abril del 39, la misma instalación, exactamente la misma instalación, pasa de ser una cárcel a ser un campo de concentración. Las diferencias son totales, o sea, no tiene nada que ver la gestión, ni el trato al personal, ni la acumulación de gente que se genera en este espacio, ¿no? Porque a toda la gente que se queda aislada en el puerto de Alicante cuando acaba la guerra, entre 25 y 30.000 personas, se los llevan al campo de los Almendros, que es una instalación muy sencilla, son unos bancales que hay en Alicante, y con unas alambradas, ¿no? Y allí hacen una criba, separan a las mujeres y a los niños más pequeños, pero ancianos y niños de 15 y 16 años siguen estando allí, ¿no? Y a los 4, 5, 6 días se los traen en varias expediciones ferroviarias por la vía que tenemos aquí detrás, se lo traen hasta la estación de Albatera Catral, y desde ahí, caminando por este camino, que es el mismo camino que vemos ahora para llegar a este sitio, pues los meten aquí. ¿Cuántos meten aquí? Pues las cifras seguras oscilan entre 12, 13.000 y 16 o 17.000 personas. Una barbaridad. Sí, porque era una instalación que estaba planteada para alojar como mucho a 2.000, 2.500 personas. Meten 10 veces más. Y luego no los meten en todo el espacio, sino que los recluyen en un sitio para tenerlos controlados. De forma que los prisioneros lo cuentan ellos mismos, o sea, en sus propios testimonios cuentan que tienen que dormir espalda con espalda, que cuando duermen en el suelo, a la intemperie además, porque los primeros días los meten en los barracones, pero las letrinas se atascan enseguida. Entonces muchos prisioneros prefieren dormir a la intemperie antes que dormir dentro, porque los suelos, imagínate cómo estaban, ¿no? Claro. Luego empieza a haber muchos parásitos, piojos, chinches, pulgas, y prefieren dormir fuera. Entonces duermen encima, duermen en este suelo, ¿vale? Y además esos días llueve. En abril llovió aquí, en abril del 39, y se mojan. En fin, la situación es dantesca. Y ya te digo que incluso para girarse mientras duermen tienen que despertar al compañero. Estaban totalmente hacinados, ¿vale? Esa es la situación de principio. Ajá. Y ahí, lógicamente, una vez que ya se ha pasado de campo de trabajo de la República a campo de concentración en el franquismo, ahí es cuando se producen ya esas muertes violentas o provocadas, ya no naturales.
A ver, ¿Qué sucede a partir de ahí? Sí, pues la situación de hacinamiento que te estaba comentando es lo que genera en principio la mayor cantidad de muertes. A ver, no sabemos cuánta gente muere aquí porque no hay un cómputo, no se conservan los listados de prisioneros y evidentemente no sabemos cuánta gente muere aquí. Sabemos que murieron muchos porque los propios prisioneros lo cuentan en sus memorias, hay muchos testimonios de prisioneros que luego lo han publicado incluso, y testimonios grabados en vídeo, ¿no? Incluso en las jornadas que se han hecho en San Isidro, que llevan ya unos cuantos años, al principio, porque ahora han muerto ya prácticamente todos por una cuestión de edad, pero al principio todavía vienen algunos prisioneros y cuentan la cantidad de muertos que hay aquí todos los días. Aquí se tocaba diana por las mañanas y había varios que no se levantaban, todos los días. Y el campo está 7 meses operativo, o sea que si hacemos un cálculo estimativo de que mueren todos los días varias personas, pues durante 7 meses son muchos muertos. Ya te digo, mueren sobre todo por enfermedad, porque apenas beben agua, y el agua que beben no es de buena calidad, al principio sobre todo, apenas comen, la dieta durante el primer mes es básicamente latas de sardinas y repartidas entre una lata de sardinas para 2 personas, un chusco de pan para 5, hay intervalos de 2 o 3 días al principio que no comen nada. Claro, la gente que entra al campo enferma o debilitada, ancianos, y luego el hecho de dormir a la intemperie, eso te debilita, el estrés de tener que estar en una situación tan tensa, ¿no? Porque peligraba su vida, las enfermedades sin tratar, y luego hay un problema también severo que le pasa a casi todos los prisioneros, es que tienen alteraciones intestinales, tienen estreñimiento, incluso de 2 o 3 semanas, por la dieta tan mala que tienen y porque muchos cogen el tifus, y diarreas. Entonces, o bien por estreñimiento o bien por diarreas, la mayor parte de los muertos seguramente, si los encontramos, que espero que encontremos algunos, mueren por enfermedad de inanición y de abandono. Aparte de los posibles fusilados que haya, que ya sabemos que los hay también. También, claro. También hay fusilados. No podemos cuantificar cuántos. Sabemos, porque en el registro civil de Albatera hay 8 anotados por fusilamiento, con nombre y apellidos y fecha y hora de fusilamiento. Pero es curioso porque los 4 primeros, que además fusilan a 4 a la vez, están anotados el 1 de julio. Y aquí empiezan a entrar en día 7, 8 de abril. O sea, ¿qué pasa en abril, mayo y junio? Esos 3 meses, que son los 3 meses seguramente los que con más hacinamiento y peores condiciones hubo más mortalidad, ¿no? Esos muertos, ¿dónde están? No están anotados. Entonces sabemos que fusilados hay 8, 4 en julio, luego en septiembre y octubre muere alguno más fusilado por intentos de evasión. A los que se escapan y los cogen los fusilan automáticamente. Pero hubo muchos más fusilamientos, los prisioneros lo cuentan también, ¿no? Que presenciaban fusilamientos de forma periódica, sobre todo a los intentos de evasión, que al principio hay muchos que intentan escaparse, algunos triunfan, consiguen escaparse, pero a los que cogen los fusilan de forma automática para dar ejemplo, o sea, claro. Es un castigo ejemplar para disuadir a la gente de que se escape, ¿no? Estamos hablando de 7 meses en los que estuvo abierto este campo de concentración, que no es mucho tiempo, pero realmente fueron 7 meses de mucho sufrimiento y de una situación dantesca totalmente. Sí, ya te digo. Porque hay campos de concentración, por ejemplo, en otros sitios que a lo mejor permanecen abiertos mucho más tiempo, pero en este caso, no lo sé, pero en este caso no sí. Creas. No, bueno, la mayor parte de los campos de concentración en España están activos un semestre durante el año 39. Más o menos suelen durar todos el mismo tiempo. Sí, a finales del 39 la mayor parte de los campos de concentración se han disuelto, no todos, todos, pero es porque en cierto modo la gestión no estaba siendo demasiado buena, se les moría la gente de hambre, de sed. Claro. Entonces, y luego esto eran campos de concentración y de clasificación y de redistribución de prisioneros. O sea, aquí entraba y salía gente continuamente todos los días, los identificaban y los volvían a mandar a otras cárceles, o venía gente a llevárselos. Aquí los formaban, aquí donde estamos ahora, los formaban, además aquí en esta zona. Y venía gente de comisiones de falangistas o de guardias civiles, o familiares de familias de derechas que habían sido expropiadas o que tenían algún agravio con algún prisionero, y venían de toda España porque sabían que fulano podía estar aquí, ¿no? Entonces los hacían formar, iban pasando por las filas e identificando, ¿no? Entonces a la persona que identificaban se la llevaban directamente, sin ningún tipo de juicio ni de control de ningún tipo. Claro. No, se los llevaban. El destino de esas personas, pues no sabemos cuál era. Se los llevarían al pueblo, allí los ajusticiarían por el camino, los metían en la cárcel, no lo sabemos. De hecho, aquí detrás, yo lo decía antes, tenemos esta caseta donde hubo un horno. Hay una fotografía, un testimonio fotográfico de un preso que está justo ahí al lado de ese antiguo horno, esa misma caseta. La verdad es que es un lugar que estamos ahora aquí haciendo esta entrevista y estamos nosotros aquí, pero si nos ponemos a pensar lo que se ha vivido aquí, es tremendo, mucho sufrimiento, como decía yo antes, y es un lugar con muchísima historia. De ahí que estemos tratando de acercar esto a la audiencia, de
de Infovega Baja, porque mucha gente sabe que ha existido este campo de concentración, pero a lo mejor no sabe esos detalles y hasta qué punto hubo tanto sufrimiento aquí. Bueno, y a partir de ahí, el origen de San Isidro, este pueblo cuyo término municipal alberga ahora mismo el antiguo campo de concentración, ¿cuál fue ese origen? ¿Cómo fueron las transformaciones de este espacio? Bueno, el Instituto Nacional de Colonización lo que hace en los años 40 y 50 en muchas zonas que consideran que pueden ponerse en cultivo o mejorarlas, ¿no? A nivel urbanístico, a nivel agrícola, lo que hacen es bonificarlas, o sea, traer a grupos de colonos y asentarlos en zonas en las que ellos consideran que se puede darle rendimiento a esas tierras, ¿no? Y el viejo proyecto que hay aquí desde el siglo XVIII de eliminar el marjal, esta zona inundable, y ponerla en cultivo, pues la ponen en marcha en esos años. Entonces se empieza a construir San Isidro, que a nivel arquitectónico es un pueblo muy interesante, ¿vale? Porque es un proyecto del Instituto Nacional de Colonización, de un arquitecto reconocido, de Fernández del Amo, y es un ejercicio de arquitectura interesante. Y lo que hacen es traer a colonos de Albacete, de Murcia, de Granada, de Jaén y de la zona de la Vega Baja, ¿no? Les dan un lote de tierra, normalmente son 3 hectáreas y una casa, ¿no? Y se ponen a cultivar esta zona, muchos de ellos sin saber lo que había habido aquí, exactamente, la mayoría, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a trabajar estas tierras? Sobre todo, por ejemplo, aquí en donde estamos ahora, pues que empiezan a aparecerle restos humanos, restos de barracones y tal, y empiezan a hacerse preguntas, y a preguntarle a los encargados de zona que qué había pasado aquí, ¿no? Y claro, los encargados pues escurren el bulto, les dicen, vosotros dedicaros a trabajar y no preguntar, que esto son cosas que no interesa comentar, ¿no? O sea que aquí ha habido pues una especie de silencio, aunque la gente del pueblo lo sabía, además Manuel os lo comentará después, ¿no? O sea que se intentó silenciar durante un tiempo. Sí, claro, sí, pero bueno, eso ha pasado en toda España. Durante la dictadura no se ha hablado de estas cosas. O sea, el tema de las fosas comunes se está hablando desde hace 15 o 20 años hasta ahora, ¿no? Se ha conocido siempre que había fosas comunes, pero no se le ha dado, no ya la publicidad, sino el conocimiento que se merece una circunstancia como esa, porque estamos hablando de decenas de miles de personas desaparecidas o asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas en la dictadura no se hablaba de eso, aunque hubiera gente, sobre todo la gente que estaba pegada al terreno, que vivía donde sabía que había ido ajusticiamiento y tal, que tenían conocimiento, o bien porque lo habían visto, o bien porque trabajando esas tierras les salían esos restos, ¿no? Aquí delante, donde está esa palmera, sale un cráneo con pelo, labrando el bancal, ¿no? Sí, claro, hay testimonios de eso. Sí, y en ese extremo un brazo, en la otra parcela un fémur. Nosotros hemos encontrado, luego lo contaré, haciendo trabajos aquí, nos han aparecido restos de cráneo y de pierna, ¿no? O sea... Sí, luego hablaremos efectivamente de todo eso, que vamos a ir un poco por orden cronológico de cómo ha ido avanzando todo esto hasta llegar al momento actual de esas excavaciones y daremos a conocer, que creo muy interesante, para no mezclar lo que se ha ido encontrando y lo que creéis que pueden seguir encontrándose, porque me imagino que todavía esos trabajos aún van a perdurar. Sí, espero que sí. Esa es la idea. En ese orden cronológico, la importancia de los testimonios, hablábamos antes de que hay testimonios de eso, ese cráneo con pelo que apareció, esas partes, esos testimonios orales, me imagino que habrán tenido y tienen mucha importancia de cara a que esa investigación que se está llevando a cabo para llegar a donde estamos ahora pueda avanzar o haya podido avanzar, claro. Sí, de hecho los testimonios orales han sido los que hicieron que planteáramos este proyecto, porque si no habría sido distinto. Yo habría investigado esta zona, pero sin esos testimonios de la presencia de restos humanos el planteamiento habría sido otro. Seguramente yo habría hecho la ficha para la cátedra, habríamos notificado o documentado de alguna forma que aquí hay restos humanos, pero no dónde, ni cómo, ni sabríamos lo que sabemos ahora a raíz de la campaña esta última que hemos hecho. Habría sido muy distinto. Los testimonios orales para encontrar fosas son fundamentales. Las fosas comunes, a no ser que estén en cementerios y ni aún así, no tienen una señal que ponga aquí hay una fosa común. O sea, una fosa común en medio del campo no se deja un registro por escrito de dónde se hace, salvo contar excepciones, ¿eh? Y ya te digo que a veces hasta los cementerios no se sabe ya muy bien dónde están, porque el que lo hacía no le interesaba que se supiera, es un intento de ocultación. Entonces las fosas comunes suelen estar además a mucha profundidad. En Alicante están excavando unos compañeros ahora y ya van por 2,5 metros, 3 metros de profundidad, y no los han encontrado todavía. En Paterna han bajado hasta 6 metros de profundidad, y a 6 metros en un agujero hay gente tirada, ¿no? Entonces las fosas comunes se intentan ocultar. ¿Cómo se saben? Pues porque la gente te cuenta. Yo sé que en esa zona hay muertos. Mi padre me dijo que en el bancal tal encontraba huesos. No sé, esa es la única forma, no hay otra. Claro, hablamos de espacios muy grandes, muy amplios, claro. y es muy difícil, muy complicado saber más exactamente el sitio, porque los testimonios, claro, a lo largo del tiempo pueden que se les difumine un poco el recuerdo y crean
más o menos dónde pueden estar esas fosas, pero a lo mejor son varios metros más para allá, varios metros más para Exacto. acá, y eso es complicado. Sí. La primera campaña de trabajos arqueológicos fue en el año 2020. Sí, hace unos meses. Y bueno, hubo unas subvenciones, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, las subvenciones se canalizaron por medio de la Consejería de Calidad Democrática y el Ayuntamiento también nos ha ayudado, eso también hay que decirlo. Se pidieron en julio, creo que fue, porque se retrasaron por todo el tema del COVID, y la resolución creo que fue a principios de octubre y empezamos los trabajos a finales de octubre, ¿no? Fuimos un poco apretados porque, bueno, en fin, al final se pudieron hacer. Y bueno, fue la mayor subvención de toda la Comunidad Valenciana, se la dieron al Ayuntamiento de San Isidro, porque esas ayudas van canalizadas por medio del Ayuntamiento, es el Ayuntamiento el que las pide, ¿no? Y nada, empezamos a finales de octubre, fueron 17.600 euros. Tenemos pendiente pedir otra ahora al Ministerio de Presidencia, que la va a canalizar por medio de la Federación de Municipios y Provincias, y precisamente ahora, estos días, estamos preparando la documentación para pedir 2 subvenciones más de la Consejería de Calidad Democrática, una para localizar y exhumar fosas, que sería una de las vertientes de este trabajo, y otra para investigar espacios relacionados con la memoria, como es el campo de concentración, porque nuestra idea es excavar los barracones que hemos localizado, luego hablaremos de eso, ¿no? O sea que hay una doble vertiente, por un lado subvenciones para buscar fosas comunes y por otro subvenciones para poner en valor este espacio, ¿no? Incluso si es posible, y luego lo comentará Manuel, adquirir la parcela, ¿no? que se pueda subvencionar de alguna forma y esta parcela por lo menos que se pueda musealizar o de alguna forma, aunque sea parcialmente. Claro. Si me permite, Felipe, antes de seguir avanzando en este orden cronológico que estamos llevando con respecto a ya llegados a este momento que se está llevando a cabo estos trabajos de investigación y ahora ya también de excavaciones y demás, yo al alcalde sí que cuando hemos hablado de subvenciones y por parte del ayuntamiento también se ha trabajado mucho en ese sentido y se ha tenido esa deferencia de ayudar con la parte que haya podido el ayuntamiento, no sé cuál, pero sí que ha subvencionado de alguna manera, que eso siempre es importante, pues a Manuel Gil, alcalde de San Isidro, pues le quería preguntar sobre eso. Cuando le llegó al alcalde ese proyecto, esa posibilidad de que se lleven a cabo o se llevasen a cabo aquí en el campo de concentración esos trabajos, ¿qué pensó en esos momentos y bueno, cómo se desarrolló todo este tema de las subvenciones y qué parte es la que está ayudando o de qué manera el ayuntamiento? Lo primero de todo, agradeceros vuestra visita. Es importante darle visibilidad a estos temas. La finalidad o la función del ayuntamiento solo ha sido el solicitar las subvenciones, canalizar las ayudas y encargarle los trabajos al equipo de Felipe Mejías. Nosotros estamos muy interesados, hemos apoyado todo lo que hemos podido y más. Y bueno, ya llegó hace unos meses, llegó ya una ayuda de unos 17.000 euros y ahora se está tramitando otra ayuda a través de la Consellería y que lógicamente esperemos que también se resuelva a favor nuestra. Lo vio el ayuntamiento algo viable porque siempre a la hora de canalizar esas subvenciones o trabajarlas para que lleguen, primero me imagino que se hace un estudio de ver la viabilidad, y hasta qué punto merece la pena, y bueno, yo creo que no lo dudó en ningún momento. No hubo duda ninguna por parte del ayuntamiento. Enseguida, en cuanto salió la convocatoria, nos pusimos a trabajar, se solicitó y bueno, por suerte, cuando recibimos la resolución, pues bueno, se nos concedieron en torno a los 17.000 euros. Muy bien. Luego intentaremos también conocer cuál es el futuro, va a ser el futuro de esta zona. Pero vamos a seguir avanzando, ya vamos a centrarnos en el tema de las fosas comunes de este campo. Ya se empezó a trabajar y bueno, se han hecho excavaciones y ahora es el momento, quizá que muchos están esperando saber qué se ha encontrado. Bueno, tengo que decir una cosa, en arqueología los resultados suelen ser a largo plazo. La arqueología, entre comillas, de espectáculo, tipo Indiana Jones, o levantar una piedra y encontrarte un muerto, normalmente no es así. La arqueología es bastante más árida, más difícil, más laboriosa, y esta actuación está dentro de un plan de investigación a largo plazo. La idea, pensar que la superficie del campo son 12 hectáreas, del campo de concentración, o sea, la superficie que ocupaban las instalaciones del campo, 12 hectáreas, o sea, son muchos miles de metros cuadrados. Y las fosas comunes no están dentro del campo, sino que están alrededor del campo, con lo cual los miles de metros cuadrados se multiplican por 10. O sea, estamos hablando de cientos de miles de metros cuadrados. Claro, lo que hablábamos antes, que es un espacio muy grande. Grandísimo. Claro, y tenemos que trabajar en función solo de testimonios orales,
con la dificultad que eso conlleva. La ventaja que tenemos es que tenemos testimonios de aparición de restos. El inconveniente, un poco lo apuntabas tú antes, que no siempre los restos están donde esa persona dice que están, o si estaban, están alterados, porque estos son bancales que se han cultivado, se han labrado. Y en algunos casos de forma intensa. O sea, esto, cuando se hace la parcelación del Instituto Nacional de Colonización en los años 50, aquí meten maquinaria pesada, reparcelan todo. El dibujo de las parcelas que hay ahora no tiene nada que ver con lo que había en los años 30 o 40. Entonces, hay mucho movimiento de tierras. De hecho, todas las instalaciones del campo que estaban en ruinas, pero estaban aquí en los años 40, en los años 50 se las llevan, meten máquinas, bajan nivel y se lo llevan todo, y se lo llevan donde está la CICOP, entre otros sitios, pero en la parcela de la CICOP están los escombros del campo allí vertidos y se ha construido encima, ¿no? Porque era una parcela que estaba en hondo y lo que se hizo fue nivelarla y ahora hay una fábrica encima, ¿no? Te quiero decir, esto está muy, muy transformado y la dificultad de encontrar algo aquí pues es grande por la extensión y por los trabajos que ha habido. Aún así, tenemos testimonios fiables de la presencia de fosas comunes, al menos uno que fue un testimonio fundamental para hacerme desarrollar el proyecto y centrarme aquí. Es una persona que haciendo una instalación de zanjas, colocando tubos de drenaje, sabéis que en todo el término de San Isidro está con tubos de drenaje para evacuar el agua salada, ¿no? Por los azarbes y tal. Pues bueno, él nos marcaba un punto y fue difícil conseguir su testimonio. La verdad es que es una persona que luego ha colaborado con nosotros. Yo me quito el sombrero por su actitud, porque el hombre se implicó con el proyecto, ¿no? Y no todo el mundo quiere hablar de estas cosas. Pero al principio era muy reacio, pero bueno, nos contó que efectivamente en los años 70, haciendo esa instalación de tubos, en el año 77, pues encontró un cuerpo, un esqueleto, vamos. Aquello se silenció, se tapó, y luego el propietario de la parcela también nos comentaba que en los años 50, trabajando con su padre, pues encontraron huesos, encontraron ese cráneo. En el extremo de la parcela, al final, sacaban capazos llenos de huesos. O sea, sabíamos que había una fosa común, eso fue fundamental. O sea, que sabemos que fosa común la hubo. Trabajando a nivel arqueológico, ¿qué hemos hecho? Pues haciendo sondeos con la máquina, hemos tocado en esos sitios donde esas personas nos decían que podía estar la fosa, y la fosa no está. No está en los sondeos. Un sondeo es una máquina, una excavadora, con un cazo de 1,20 que hace una calle, abre un espacio, como una zanja de 1,20. Claro, nosotros lo que hicimos fue sondear de forma aleatoria, no puedes sondear todo el bancal. Claro. Abres una zanja aquí y a 20 metros abres otra, ¿no? Pero claro, siguen quedando espacios entre zanja y zanja de 20, 30, 40 metros en los que no hemos podido sondear. Entonces las fosas pueden estar ahí. La buena noticia, entre comillas, es que en uno de los sondeos, donde nos decían que podía haber un cuerpo que no lo encontramos, tal y como este hombre dijo, porque han pasado 40 años y seguramente se labrara y se removieran los huesos, pues en esa zona muy cerca pues nos apareció un trozo de una tibia, 2 trozos de tibia y un trozo de cráneo. Eso es importante, o sea, encontrar restos humanos ya te indica que hay una fosa común. Exactamente, ya da pie a seguir en la investigación y el proyecto. Exacto, claro, es fundamental, es fundamental. Coincide con los testimonios. Que esté alterada, seguramente, no lo sabemos. De alguna forma el tractor esos huesos los ha movido. De hecho, en la parcela, porque también hicimos una prospección superficial, o sea, íbamos mirando el suelo, también nos han aparecido restos de huesos humanos en la parcela, diseminados, ¿no? Algunos huesos. Eso indica que la fosa o fosas comunes que pueda haber en esta zona se han removido, por eso salen los huesos diseminados. Salen por la zona exterior del campo, porque además sabemos exactamente por dónde iba la valla del campo. Es un detalle curioso, pero lo hemos podido determinar por fotografías aéreas. Una fotografía aérea del año 45, que la hace el ejército americano y que está en internet, la puede consultar quien quiera, ¿eh? Si buscan en Google Instituto Geográfico Nacional, sale primer vuelo americano, se llama así, año 1945-46, y te pones en la vertical de San Isidro y se ve perfectamente la silueta del campo, se ve perfectamente desde el aire a 4.000 metros de altura. Y es porque los escombros, aunque derribaron el campo y se llevaron la uralita y las vallas, esos escombros se quedan en el sitio y se ve perfectamente dibujada la forma del campo, ¿no? Entonces sabemos exactamente dónde estaba el campo y dónde estaban las fosas, porque los testimonios dicen que estaban cerca del campo pero por fuera, que tiene cierta lógica. Claro. Lo normal es que entierren a los muertos fuera del campo, ¿no? Claro, claro. Cerca, entonces, pero fuera. Y los testimonios que dicen que había fosas ahí detrás, pues coinciden, o sea, lo hemos podido determinar en un plano y sabemos que estaban fuera. En resumen, la idea es seguir insistiendo en esa zona, seguir haciendo sondeos en los espacios entre sondeo y sondeo que no aparecieron, y luego seguir ese trabajo en las parcelas de alrededor, porque tenemos más testimonios posiblemente de otras fosas y de aparición de restos. Ahí entramos en lo que sería el estado de investigación en este momento y lo que se va a hacer a partir de ahora. La segunda campaña, que es de este año 2021.
ya nos ha avanzado un poquito de lo que se pretende hacer, pero ¿cuándo se va a empezar? Bueno, la idea está en función de cuándo recibamos las subvenciones. Las subvenciones se han Están pedido... ya aprobadas, ¿no? No, no están aprobadas. la convocatoria Sí. se acaba de cerrar una, el día 15 creo que fue, el 15 de marzo se cerró una, y ahora el día 4 de abril creo que se cierra la otra. Entonces, mientras se estudian y se resuelven, yo creo que nos meteremos en junio seguramente, junio o julio. Pero en cualquier caso el planteamiento es empezar en septiembre. Septiembre, octubre, esa es la idea. Y ahí tengo planificada una campaña de un mes, mes y medio, que es más o menos el tiempo que estuvimos la otra vez. Y bueno, haciendo una extrapolación sabemos que se nos va, todo ese tiempo se nos va. Somos un equipo de 6 arqueólogos, en realidad somos 8, pero 6 sobre el terreno y luego 2 de apoyo. Una antropóloga forense, que este año queremos que se incorpore porque el año pasado no pudo venir, porque no encontramos realmente restos humanos significativos para que viniera, pero ahora ya tenemos unos cuantos y queremos que los vaya estudiando y que esté con nosotros in situ estudiándolo, ¿no? Es una profesora de la Universidad de León, Susana Gómez, es una antropóloga física bastante contrastada. Y aparte estamos generando también un producto, si se puede llamar así, un producto audiovisual. Estamos documentando, estamos filmando todos los trabajos, con la idea de hacer incluso un largometraje documental sobre todo esto. Tenemos un buen metraje de todos los trabajos, hemos entrevistado a todos los factores que han intervenido, desde los propietarios hasta los vecinos, los políticos, trabajadores, en fin, a todo. Queremos hacer una visión coral de todo el proyecto y que vean que los arqueólogos pues, también somos personas que sufrimos y nos emocionamos y sudamos, ¿no? Y toda la dificultad del proyecto, ¿no? O sea, queremos que sea algo cinematográfico pero también documental, para que se vea cómo se trabaja en arqueología y la dificultad que tiene. Y desde luego material hay para eso. Para sí, eso y más. sí que lo hay. Está claro. Y bueno, se va a hacer en esa continuidad, digamos, del proyecto, ahora una vez que se reciba la subvención o se apruebe en este 2021, supongo que lo que se hará es abrir zanjas en los lugares donde todavía no se había podido hacer. Ese sería uno de los trabajos. El planteamiento es más complicado y de paso, mira, te lo comento y así sabemos cómo hemos planteado esta primera fase, que acabamos en noviembre, y qué es lo que vamos a hacer ahora, que más o menos es lo mismo. Sí. Lo que hacemos primero siempre es desbrozar y labrar el bancal. Ahora lo veis así, pero hace unos meses esto, bueno, estaba todo lleno de saladas y de hierba hasta arriba, ¿no? Entonces se prepara el terreno, se labra, se hace un registro con un dron de toda la parcela, porque con eso hacemos un plano, se llama ortofoto, eso nos sirve de plano luego a la hora de ubicar los hallazgos, y empezamos haciendo se hace primero una prospección. Una prospección es que nos juntamos un equipo de 5 o 6 personas, nos separamos a una distancia de 1,5 metros, 2 metros y batimos todo el terreno muy despacio. Aquí nos tiramos pues casi 10 días haciendo solo la prospección, utilizando detectores de metales. Y ojo, y eso quiero decirlo, los detectores de metales solo se pueden utilizar por parte de arqueólogos, personal especializado. Porque hemos tenido noticias de que aquí, en esta parcela, por cierto, como esto trascendió a nivel mediático, pues han localizado a expoliadores, detectoristas de metales que vienen aquí a buscar, no sé muy bien qué van a encontrar aquí, porque aquí ni hay joyas ni hay nada parecido, ¿no? Claro. Entonces, en arqueología, que te hagan un agujero con un detector significa que te están alterando la ubicación del objeto, aparte de que se lo llevan, alteran la ubicación y la información que te puede dar un objeto. Y en arqueología es muy importante saber dónde se encuentran las cosas y cómo se encuentran, ¿no? Claro. Bueno, pues hacemos esa prospección, estaremos unas 2 semanas, estuvimos 2 semanas y me imagino que en esta campaña también. Recogemos todos los objetos, ahora si quieres te hablo de todo lo que ha aparecido aquí, los inventariamos, hacemos un inventario de cada pieza, da igual, desde el primer tornillo hasta la moneda, hasta el hueso, le hacemos una foto y se hace una ficha de cada objeto, con las coordenadas exactas del sitio donde ha aparecido. Cuando acabamos esa fase, viene un georradar, que es un georradar grande, es un aparato que hace, entre comillas, lo digo de una forma así un poco coloquial, hace como una radiografía del suelo. Lo que hace es leer el subsuelo hasta una profundidad de 4 metros. Te va dando capas, como si fueran loncheando, como un tac, cuando te hacen un tac, lo que hace es lonchear el terreno cada 25 centímetros de profundidad y detecta si hay estructuras, si hay cimentaciones, como es el caso que aparecieron, si hay fosas comunes, que es más difícil de localizar, pero en principio debería dar una señal. Ese georradar viene, ya te digo, de la Universidad de Cádiz, es un equipo de 4 personas expertas en ese tema. Los resultados que nos han dado en la campaña anterior no han sido definitivos, da una señal complicada porque este terreno es complicado, hay mucha arcilla, hay mucha agua, aquí el nivel freático está a 2 metros, aquí haces un agujero y a 2 metros te sale agua, claro. Agua salada. Entonces todo eso complica mucho la señal. Sí que es verdad que nos dieron un resultado preliminar cuando estuvieron aquí, porque vinieron muy poco antes de que empezáramos y ellos
necesitan por lo menos 1 mes y medio, 2 meses para hacer un estudio en profundidad del informe final, ¿no? Pero bueno, como necesitábamos ese resultado, nos dieron un anticipo y estuvimos sondeando en los sitios donde ellos pensaban, porque sí que es verdad que salieron sitios donde parecía que podía haber fosas y no han aparecido. En ese sentido tengo que ser sincero, no aparecieron las fosas, sí, pero sí que aparecieron restos de estructuras. Y efectivamente hicimos un sondeo ahí atrás, que es la tercera fase de los trabajos, que es cuando ya empezamos con máquina, con una retroexcavadora, una giratoria, a hacer sondeos. Hicimos sondeo buscando la fosa, hicimos sondeo buscando estructuras, y nos salieron las estructuras conservadas, muy arrasadas, pero toda la cimentación de 2 grandes barracones que hubo aquí, y que yo creo que es un hallazgo importante, porque abre muchas posibilidades de cara a una posible musealización de este espacio. Sería como un yacimiento arqueológico de estos que estamos acostumbrados a ver. Cuando vas a un parque arqueológico, ves unas ruinas romanas, ves la cimentación de una villa romana, ¿no?, por ejemplo. Pues aquí ha salido eso. La ventaja es que tenemos fotos hechas en el año 37 y se ven esos barracones, precisamente ese, que es un barracón muy grande, de 60 metros, y aquí en el sondeo que hicimos, aunque no lo abrimos todo, sí que pudimos comprobar, salían los arranques de los pilares y hay 3 metros entre pilar y pilar, y coinciden con las distancias que se ven en la foto, o sea, podríamos incluso reconstruirlo porque tenemos una imagen de ese barracón. No cabe duda que correspondía a eso. Sin ninguna duda. Claro, aquí se abre esa posibilidad que comentaba antes, pero yo antes iba a preguntar que qué se hace con todo lo que se encuentra. Bueno, pues se abre esa posibilidad de este lugar como un futuro museo de memoria democrática al aire libre, algo que sería muy importante para sí. históricamente, sobre todo para de alguna manera, que esa memoria histórica permanezca y claro, que se conozca. Que se conserve y se conozca, como dices, y que se vea, porque la gente, si no lo ve, o sea, lo que no se ve ni se valora ni se aprende sobre eso, ¿no? Entonces sería un museo al aire libre sobre lo que significó la guerra civil y la posguerra. En otros países se hace, en Alemania se hace sin ningún problema. Los campos de concentración alemanes están musealizados, mucha gente ha ido a ver Auschwitz o otros, ¿no? Porque aquí no, sí los hubo. Son los grandes desconocidos. Yo doy muchas charlas por ahí en institutos y los chavales, y no tan chavales, no saben que aquí hubo un campo de concentración, ni aquí ni en el resto de España, ¿eh? Y podría ser el primer gran espacio de un campo de concentración en España. Realmente, si no fue el más grande, al menos fue el más importante en el que estamos ahora. Entonces, musealizarlo, aunque evidentemente no se podría musealizar todo porque el campo tenía casi 1 kilómetro de largo, claro, por 200 y pico metros de ancho, ¿no? Pero una parte, la más significativa, esta por ejemplo, que hay una estructura que se conserva en pie y aquí estaba el acceso, ¿no? Musealizar toda esta zona y dejar a la vista unos barracones, pues sería único. En España hay cosas muy pequeñitas hechas, en Miranda de Ebro hay una cosa muy testimonial, unos pocos metros cuadrados, hay algunos museos en los que sí que tienen algunos objetos y tal, sobre todo cedidos por personas descendientes de prisioneros, pero aquí es que estamos encontrando los objetos de los propios prisioneros, los estamos sacando del suelo. Hemos sacado hasta las latas que comían, las latas de sardina, ¿no? Y la idea es conservar alguna, de hecho, vamos a pedir un presupuesto a ver si se puede conservar, porque algunas se conservan bien. Aquí nos salieron centenares de latas, sí que es verdad que estaban muy alteradas por el óxido, porque hay las sales del suelo, pero pudimos determinar que eran latas porque se ven las llaves de abrir las latas, como se abrían con una llave, ¿no? Entonces había centenares de llaves hechos unos mazacotes de óxido y en algunas se conservan. Son elementos icónicos, o sea, ves una lata de esas y sabes perfectamente que el testimonio de los prisioneros que dicen que tenían que comer latas de sardinas día sí día también, pues los tienes ahí, ¿no? Aparte de que han aparecido muchos objetos, han aparecido, no sé, muchas monedas, por ejemplo, monedas de la Segunda República y de Franco también, lógicamente. Han aparecido, sobre todo en esta zona, por cierto, muchos casquillos de Mauser, vainas de fusil, muchísimas, 30 o 40, proyectiles también, balas, hemos encontrado, que pertenecerían a la dotación a la guarnición de los soldados que estaban a cargo de la vigilancia del campo. Han aparecido colgantes, algunos colgantes religiosos, y luego han aparecido los restos de los barracones, las piedras, la mampostería de los muros, trozos de uralita, restos de las piquetas de las tiendas de campaña, que sabemos que hubo también. En fin, muchísimos objetos. Eso nos permite reconstruir un poco la vida cotidiana de los prisioneros, hasta tenedores y cucharas hemos encontrado. Curioso, qué curioso todo esto, y sobre todo teniéndolo tan cerca y que sea todo tan desconocido. Bueno, pues hemos ido haciendo ese orden cronológico desde los comienzos de lo que fue este campo de trabajo al principio en la República, republicano, y después campo de concentración franquista, hasta llegar a lo que puede llegar a ser de ese museo al aire libre. Alcalde, le toca el turno en ese sentido, teniendo en cuenta que esto pudiese llegar en algún momento a ser un museo al aire libre.
por parte del Ayuntamiento de San Isidro, ¿qué planes se pueden tener al respecto? ¿Qué posibilidades hay de que pueda ser así? Para nosotros tiene varias vertientes el tema. Uno, pues lógicamente dignificar las víctimas que pueden encontrarse aquí, conocer la historia que ocurrió, que todos lo sepamos, y lógicamente el crear un centro de interpretación, hacer un museo y que lógicamente sea visitable y que para San Isidro, lógicamente, que es muy importante, pues lógicamente colocarnos pues, en un nivel un poco más amplio. Y nosotros ya se lo hemos dicho a la Consellería, queremos que inviertan, lógicamente para nosotros, nosotros somos un pueblo de 2.000 habitantes, sería muy complicado, pues sería prácticamente inviable. Entonces nosotros el primer paso que queremos hacer es adquirir la parcela y luego, lógicamente, pues que se haga un centro de interpretación. Se lo han comentado a la Consellería y ¿qué respuesta ha tenido, si es que la ha tenido ya? Todavía no tenemos respuesta, pero sí que es verdad que la Consellería va a apostar por este proyecto. O sea, estamos hablando de que en un futuro hay muchas posibilidades de que... Es pronto todavía, sí, porque sí que es verdad que todavía queda mucho trabajo, me imagino que... Entonces, una vez que se sepa realmente lo que pasó aquí, que se descubra todo lo que haya, pues entonces lógicamente pues tendremos que ponernos encima de la mesa pues el hacer un proyecto interesante y que sea visitable. Por parte de San Isidro, del Ayuntamiento, desde luego ese esfuerzo no va a quedar. Para nada. No me cabe la menor duda de que ese esfuerzo va a estar ahí. Exacto. Bueno, pues yo creo que hemos agotado el tiempo y creo que agotado también un poco lo que nosotros pretendíamos, que era, porque esto daría para mucho más, eso está claro, no, sí, no vamos a negarlo, daría para muchísimo más, pero nosotros pretendíamos pues, por lo menos que se diese a conocer los detalles más superficiales, por no entrar, no ahondar mucho porque ya si no tendríamos que tirar mucho más tiempo, pero para que la gente sí conozca lo que se ha hecho aquí, lo que esto era, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y lo que puede llegar a convertirse con ese museo al aire libre, y que bueno, que este campo de concentración de Albatera, hoy en día en término municipal de San Isidro, existió y que hay testimonios tanto orales como también ahora ya de objetos que se han encontrado, y que es muy importante que toda la comarca de la Vega Baja, toda la ciudadanía conozca que esto que tanto se ha hablado y tanto se ha conocido de boca a boca y de comentarios, y pues que al final realmente ya hay testimonio histórico de que es todo real, hay fotografías también que lo certifican, y que por tanto, qué duda cabe que el hecho de que un día, y esperemos que eso ocurra pronto, la gente pueda venir aquí a visitarlo en plan museo, pues eso ayudará mucho a conocer más este entorno y su historia. Felipe Mejías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado todo esto muy interesante. Ya entiendo que haría falta muchísimo tiempo más para hablar de muchas más cosas y más detalles, pero bueno, ha sido un placer y estamos contentos de que hayamos podido trasladar todo esto a la audiencia. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Y alcalde Manuel Gil, que ese proyecto de construir aquí, o más que construir, convertir este terreno en un museo al aire libre pueda hacerse lo antes posible. Ánimo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes les esperamos en el próximo programa aquí en www.infovegabaja.com de Conociendo a...